Investigaciones, que está acá, la doctora Liliana Vela, que queríamos como proponernos instalar ciertos debates que nos parecían muy necesarios, que tienen que ver con la sociedad contemporánea, que tienen que ver con las formas de relacionamiento actuales, que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con todo lo que en esta Facultad de Ciencias Políticas nos interesa. Y no podía dar la bienvenida a Miguel sin decir que hoy estamos en una jornada de paro, porque estamos muy en crisis, porque la universidad pública está muy desfinanciada, pero nos parece que también hay formas de resistir, hay distintas formas de resistir y hay distintas formas de lucha. Una de las que tenemos es seguir alimentando el pensamiento crítico fuertemente, seguir tomando nuestros cursos como un lugar desde donde pensar, problematizar y hacer preguntas. Y entonces hace un tiempo me animé a ir a Buenos Aires y a encontrarme con vos, y muy generosamente cuando te propuse esta charla dijiste que ibas a estar, y acá estamos. Así que esas cuestiones, el compromiso con la universidad pública, que te agradecemos absolutamente, porque esto, todos los colegas que han venido a debatir lo han hecho con las ganas de fortalecer nuestra universidad pública, y ese es el puntal, y esas son las ganas. Y todos los compañeros y los colegas que han venido y que han estado viniendo a este ciclo de charlas tienen el mismo compromiso. Así que muchísimas gracias. Te queríamos escuchar. Ojalá que el año que viene puedas venir, porque estamos ahí embarcados en eso. Y lo último que no nos van a quitar nunca es la esperanza, así que vamos a seguir con el principio Esperanza adelante. Bueno, eso nada más, y gracias a todos los que nos han ayudado a organizarlo. Bueno, hola a todos, todas, todis. En realidad, soy yo que te agradezco, Patricia, les agradezco a ustedes, sobre todo si puedo compartir con ustedes un día de resistencia y lucha por la universidad pública, ¿no? Porque efectivamente se trata de comprender para poder actuar. Se trata de una cosa, si puedo permitirme un minutito antes de empezar directamente la charla. Se trata de un problema, de mi punto de vista, muy grave, que es que hubo un cambio, ¿no? En los años 70, lo serio, lo legítimo, lo racional, estaba dentro del lado de la emancipación, para decirlo así. O sea, cualquier científico, pintor, había excepciones, pero en general, digamos que la racionalidad coincidía con la emancipación, con el deseo de emancipación. Nos han robado esto, y una cierta pseudo racionalidad calculante, utilitarista, pretende ridiculizarnos diciendo que lo nuestro son sueños, que la realidad es lo que ellos hablan, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros recuperemos con el trabajo serio, recuperemos el lado de lo serio, y diciendo que nosotros no contestamos porque somos soñadores sonámbulos, que no comprendemos la realidad, sino que se trata al contrario de mostrar claramente que los que no comprenden la realidad, los que están en la metafísica, los que están en un puro imaginario perdido son ellos, y que es muy peligroso porque tienen el poder. Entonces yo creo que efectivamente es un momento donde el saber tiene que estar en las manos de nosotros, de lo que asociamos saber, vida y justicia social. Por eso me da gusto de poder hablar en una jornada de lucha por la universidad pública. Bueno, les voy a contar un poco, voy a hacer así. Como no conocen lo que puedo hacer, bueno, entonces les cuento un poco de dónde vengo, de dónde voy a hablar, ¿no? O sea, después voy a desarrollar algunos puntos que me parecían interesantes para largar la charla, ¿no? Para largar el intercambio con ustedes. Yo lo que voy a hablar hoy, o lo que es mi trabajo de investigación fundamental, viene de mi trabajo de hace mucho, mucho tiempo, pero cuando hay mucho tiempo son casi 30 años, ¿no? Que yo trabajo en neurofisiología de la percepción. Tuve la suerte de empezar a trabajar intercambiando con Francisco Varela en la Salpêtrière, y en esa época nosotros trabajábamos mucho con todo lo que era sistemas multiagentes, estábamos muy
fascinados por el avance de los sistemas autónomos, que ya eran de inteligencia y vida artificial, aunque no eran lo que es ahora. Y para hacerla rápido, en un momento, bueno, para, ustedes saben, aunque sean mucho más jóvenes, pero saben que lo que fue la teoría de la emergencia, de lo bottom-up, fue un modo de comprensión de la ciencia, del mundo, de la psicología, todo, de historia, todo se comprendía de manera mecánica, un poco bottom-up, por la teoría de la emergencia. En un momento dado, yo me separé un poco de estos grupos porque empecé a decir que el paralelo que se estaba haciendo, la analogía que se estaba haciendo entre las máquinas cibernéticas y la vida, estaban creando una confusión, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que poco a poco se fue instalando el dogma de que la única diferencia entre lo artificial y lo natural es cuantitativa y no cualitativa. Jean-Pierre Changeux había escrito un libro que fue famoso en el mundo entero, El hombre neuronal, que decía que estábamos en condiciones de abandonar, pasar la frontera entre lo mental y lo neural, y que, o sea, lo mental, que se le llama alma, espíritu, psique, poco importa, subjetividad, y lo neural, y que lo neural funcionaba como una compu, para decirlo así, ¿verdad? Es el triunfo de la teoría de la información aplicada a lo vivo. Toda esa información que circula sobre un soporte más o menos neutro, y el cerebro entonces va a ser asimilado a partir de un cierto momento, pero ahora es así totalmente, va a ser asimilado a un soporte, a un disco duro, sobre el cual circula información. A tal punto que, bueno, voy a volver cuando exponga un poco los puntos centrales, a tal punto que, de un punto de vista neurológico, neurofisiológico, es increíble que se pueda hablar de pasaje de información en la sinapsis, por ejemplo, porque en la sinapsis no pasa información codificada. La sinapsis, lo que pasa entre la sinapsis y a través de una membrana es una perturbación. Esos fueron los trabajos con Varela hace mucho tiempo, pero bueno, esta idea de que el ser vivo y el ser humano y el cerebro es una máquina que administra información, fue uno de los puntos que a mí me hizo alejarme, rebotar para el otro lado y ponerme a trabajar en la singularidad de lo vivo. O sea, que en un momento dado yo tuve que preocuparme diciendo, bueno, pero vemos todo lo que hace la máquina, diciendo de una manera genérica, así, ¿no? Lo que hace la máquina y las máquinas, pero ¿cuál es la singularidad de lo vivo? Este trabajo me llevó a hacer muchas cosas, por ejemplo, trabajar sobre los mecanismos de delegación de funciones cerebrales hacia las máquinas, ¿no? Donde lo que veíamos sin ningún lugar a dudas y sin que nadie lo meta en causa, era cómo efectivamente la delegación rapidísima y masiva de funciones cerebrales hacia la máquina, sin reciclaje de las zonas liberadas, porque eso toma tiempo y necesita mecanismos de regulación, esa delegación de funciones provocaba un debilitamiento de la potencia cerebral, de la arquitectura, de la complejidad cerebral. Bueno, yo publicaba esas cosas, la singularidad de lo vivo, las cuestiones del cerebro, y todo el mundo le importaba muy poco. ¿Por qué? Porque decían, bueno, no vemos por qué hay que andar. De último, un chico de 5 años, de 3 años, se da cuenta de la diferencia entre un reloj y un gato. Si desarma el reloj, lo puede armar. Si desarmas al gato, no lo puede rearmar. Pero en biología no es evidente que no se pueda armar. En biología no se puede armar todavía, ¿no? Entonces, la singularidad de lo vivo no era para nada una evidencia. Bueno, me puse a laburar en eso, publiqué mucho, cosas que salieron en Argentina también sobre la delegación de funciones, y todo el mundo le importó realmente muy poco. Hasta que, por suerte, llegó ChatGPT. Y llegó ChatGPT, y como yo estaba trabajando hacía varios años con un investigador japonés, en Japón, no es japonés, que está en Japón, sobre cómo se entrenan las IA, yo estaba muy en eso y empezamos a publicar libros diciendo, mira, se trata de esto, ¿no? Con Ariel Penisi publicamos un libro, publiqué otras cosas en Italia, en Francia, bueno. Y ahí la gente como que se despertó y dijo, oh, pero estamos delegando funciones a la máquina, ¿no? Y bueno,
eso fue un despierte catastrófico general, donde en un abanico muy grande que va desde oncólogos en Italia, dibujantes, pintores, escritores, hasta la CTA autónoma, por ejemplo, que son las gentes que me consultan o que nos consultan con Ariel y otros compañeros del colectivo, nos consultan diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? O sea, de repente es como si la humanidad descubre que esta delegación masiva, rapidísima y globalísima, ¿no? No solamente no se presenta como un instrumento útil al humano, sino que lo que está haciendo, como en una especie de, no sé, de pesadilla de ciencia ficción, está declarando inútil a los humanos. ¿Se entiende? O sea que de repente es muy cómico antropológicamente lo que pasa, porque ya no es yo utilizo el instrumento, sino que el instrumento me está declarando inútil. ¿Para qué sirvo? ¿No? Entonces, bueno, efectivamente, rápidamente, nosotros hace mucho que estamos parangonando, igual, poniéndola en analogía, en paralelo, lo que llamamos las tres grandes revoluciones antropológicas, que implican delegación de funciones, reciclaje de zonas liberadas y niveles de desterritorialización y reterritorialización. Paso rápido en esto porque está escrito en varios lugares, pero que uno es la lengua articulada, cuando de repente los humanos pueden tener información indirecta, o sea que no hace falta caerte en el pozo para saber que hay un pozo, te dicen, mira, hay un pozo, eso da mucha potencia a la humanidad, pero la desterritorializa, porque ya no es una experiencia corporal, ¿verdad? Ya está de un lado un poco de la información, y la información no recorre las mismas vías sinápticas y biológicas que la comprensión. La comprensión es siempre un fenómeno corporal donde inclusive comprendemos mucho más de lo que sabemos haber comprendido. En cambio, la información es una vía sináptica de superficie que llega a un entendimiento sin experiencia. Por eso, en el mundo de la información se aparece la cuestión de la posverdad, porque efectivamente ninguna verdad, ninguna información, perdón, hace efecto de verdad. Lo que hace efecto de verdad es la experiencia corporal, ¿verdad? El otro le dijo al Cromañón, qué sé yo, a la Sapiens Sapiens, le dijo, hay un pozo, está bien, estaba informado, pero capaz que no había un pozo. Entonces la posverdad puede ser que ya existiera en la época de las cavernas, ¿se entiende? En cambio, si el otro se cayó en el pozo, se rompió la cara, eso no tiene posverdad, ¿se entiende? Bueno, en el mundo de la información aparece la problemática un poco tonta de la posverdad, ¿no? O sea, porque, bueno, lo verdadero es lo corpóreo, cuerpos entre cuerpos. Bueno. La segunda gran revolución fue la escritura, efectivamente, 6.000 años. Las lenguas se multiplicaron por miles, pero por miles por lo menos, ¿no? Entre dialécticos, lenguas. Hay una lengua inclusive que se habla todavía en una isla, que yo me voy a acordar cómo se llama, que se silba, son silbidos para hablar, ¿verdad? Es muy extraño, pero logran tener una cromatía en los silbidos, bueno, pero hay miles de lenguas, o sea que la lengua desterritorializa, pero las sociedades reterritorializan la lengua porque hacen decir a la lengua lo que le hace falta decir a los cuerpos, ¿entiende? Bueno, con la escritura lo mismo, la escritura desterritorializa, pero hay cientos o miles, no sé, de escrituras diferentes o tentativas de escrituras que, por empezar, no son lo mismo las alfabéticas que las ideográficas, que los jeroglíficos, ¿no? O sea, hay muchos tipos. Y segundo, hay este fenómeno de reterritorialización donde la lengua dice lo que los cuerpos tratan de decir, aunque no lo diga exactamente, ¿se entiende? Última cosa, efectivamente nosotros sabemos todos que Sócrates se desconfiaba de la escritura y decía que la escritura iba a debilitar la memoria. Y que decía lo mismo que decimos nosotros con respecto al algoritmo, ¿no? Y que entonces había que desconfiarse porque en la escritura se iba a perder el soplo de la vida, no sé si el soplo de la vida. Platón escribe, pero en una de sus cartas, creo que es la carta número 7, no me acuerdo, sí, él va a decir en un momento dado, pero ojo, porque la filosofía no se puede escribir. O sea que mismo Platón, que escribe, va a decir, hay algo que no es escribible. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la lengua articulada como la escritura guardan en su seno, en su centro,
un no dicible o un no escribible, ¿no? Y nosotros sabemos cómo utilizar, por ejemplo, la escritura. ¿Hay un problema? Un segundo, es que ha llegado mucha más gente y se están acomodando. Un segundito nada más, Miguel, perdón. Están pasando cosas corporales. Un segundo. Te mostraba, Miguel, para que vieras que se ha llenado el aula y sigue llegando gente, entonces estamos, mientras vos hablas, nos estamos amuchando, pero ya más o menos está resuelto. Muchas gracias. Entonces yo decía, bueno, nosotros sabemos utilizar la técnica de la escritura, sabemos utilizarla de manera transgresiva. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, la poesía o la literatura son modos transgresivos de utilizar la escritura. ¿Por qué? Porque logramos hacer que la escritura, que a través de la escritura o a pesar de la escritura, pase lo que la escritura no puede escribir. Y a través de la lengua también, ¿verdad? O sea, con la lengua sabemos perfectamente expresarnos de una manera donde podemos hacer salir, expresarse, lo que no se puede decir con la lengua, ¿se entiende? Bueno, la tercera grande revolución es el algoritmo. La lengua son 6.000 años, la escritura son 6.000 años, la lengua, bueno. Entonces el algoritmo, ¿qué pasa con el algoritmo? Es la tercera gran revolución de delegación de funciones, de desterritorialización, pero el problema con el algoritmo, para decirlo así rápidamente a modo de presentación, decía, es como un menú que quiero hacer para después volver con la charla. El problema con el mundo algorítmico es que el mundo algorítmico, por empezar, es una delegación masiva global. Ni la lengua fueron lenguas y la escritura tardó muchos siglos hasta que grupos más o menos significativos sepan leer y escribir. En cambio, el algoritmo captura masivamente a casi el 80% de la población mundial con una rapidez total que no permite que ningún mecanismo de regulación exista, y aún menos mecanismos de reciclaje, ni cultural ni neuronal, porque esos son mecanismos muy, muy largos, como que toman mucho, es el tiempo largo, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, para decir así, nosotros no sabemos cómo se puede utilizar el algoritmo de manera transgresiva. O sea, no sabemos cómo hacer para que el algoritmo, como para una programación donde nosotros logramos hacer pasar algo que el algoritmo en sí no podía expresarse, ¿entiende? O sea que hay una exactitud del algoritmo que tiene que ver con lo que Deleuze va a escribir, por ejemplo, en Diferencia y Repetición, donde va a decir, lo real no es numérico, ¿verdad? Lo real es una especie de continuo con intensidades, va a decir Deleuze hablando de Spinoza. Dice, lo real no es numérico y lo numérico no es real, ¿se entiende? O sea que lo numérico es, la cuestión de intensidades de Deleuze y en Spinoza es clara. Yo puedo decir hace 12 grados acá, pero no quiere decir nada, es una manera de hablar numérica que nadie se engaña sabiendo que, bueno, que efectivamente la temperatura es una intensidad que no corresponde a los números, ¿se entiende? En el algoritmo, lo que va a desaparecer es la intensidad y va a quedar los números. Y los números van a tomar el lugar del real. ¿Entiendes? Entonces, eso hace que haya una suerte de globalización unidimensional muy, muy fuerte, que no tiene nada ni de malo ni de bueno, pero que efectivamente, dado la rapidez y la masividad, los humanos no sabemos mucho qué hacer con esto, y por otra parte no podemos ser tan inocentes de no ver que existe una consubstancialidad entre el neoliberalismo y más salvaje y el mundo algorítmico. Muchos de mis colegas y amigos piensan que es inevitable, yo no lo creo, yo creo que es por el momento una consubstancialidad, pero que es posible de descolonizar ¿verdad? La cosa, desenclavar el mundo digital del neoliberalismo, pero bueno, si quiere podremos hablarlo después. Bueno, ahora,
Lo que está pasando ahora, para decirlo así, en esta primera parte, es que entonces evidentemente lo que nosotros vemos a nivel cerebral, cultural, social, es que existe una colonización algorítmica total donde todos los procesos de la vida social, individual, todos los procesos están hoy siendo gestionados por el mundo numérico algorítmico, ¿verdad? Que va a eclipsar o reemplazar o ignorar esas intensidades del real, de la naturaleza, de la cultura, no numéricas, ¿no? Por eso evocaba. Eh, Esa colonización hace que hoy en día, hoy por hoy, la gente empieza a darse cuenta de que no hay ningún mecanismo, casi ningún mecanismo de regulación, pero cuando hablo de mecanismo de regulación, nosotros habíamos trabajado hace mucho porque costaba poca plata, habíamos trabajado con el GPS, ¿no? Porque nada, claro, nadie te da financiamiento para cuestionar la colonización algorítmica, ¿no? Entonces, la cosa con el GPS, que después hubo, sí, creo que 105 experiencias mucho más sofisticadas, pero en la época era muy sencillo, un grupo de choferes de taxi de París y otro de Londres. El de Londres empezaba a manejar sin GPS y el de París con GPS. Al cabo de 2 años y medio, todos los que tenían GPS tenían los núcleos subcorticales del tronco cerebral, que son los que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, atrofiados, por supuesto, porque la plasticidad cerebral nos enseñó eso, que si no usas, se atrofia. Si usas, se desarrolla. Bueno, entonces, claro, nosotros nos damos cuenta, todo el mundo se da cuenta, es una experiencia que ya ni siquiera vale la pena hacerla, porque todo el mundo se da cuenta que no se acuerda los números de teléfono, todo el mundo se da cuenta que está perdiendo la capacidad de ubicarse en el espacio y en el tiempo, todo el mundo se da cuenta que la colonización algorítmica toma formas de un devenir funcionante, ¿verdad? Pero, claro, el problema es muy, muy de base. ¿En nombre de qué alguien no va a usar el GPS cuando va a un lugar que no conoce? ¿Se entiende? O sea, la colonización es una colonización muy concreta. O sea, ¿en nombre de qué vamos a hacer los procesos si podemos tener la solución? Y el problema, uno de los problemas, es que la vida es procesos, no soluciones, ¿no? Pero cada vez estamos más colonizados por ese utilitarismo del funcionamiento que va eclipsando la complejidad de la existencia, ¿verdad? Con este que laburaba en Japón, que labura en Japón, él habíamos hecho una cosa, él había, resulta que los japoneses más viejos preferían siempre estar en relación con un robot y no con una persona, ¿no? Con contratos o con funcionarios. O, bueno. Entonces nosotros hicimos como una especie de test escondido y le preguntábamos a la gente, a estos japoneses, cómo encontraban la adaptación de la máquina a sus necesidades, ¿no? La pregunta era medio perversa, ¿no? ¿Cómo encontraban la adaptación de la máquina a sus necesidades? Y todos contestaban fantástico, pero en la investigación de fondo, la trampa estaba en que nosotros, a través de una serie de ítems donde veíamos cómo el hablar del japonés, los argumentos del japonés, cada vez eran más exactos, más codificados, sin claroscuros, ¿verdad? Lo que nosotros estábamos viendo era como, al contrario, era el japonés que se estaba adaptando a la máquina, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo podemos ver todos y todas, porque en realidad es lo que pasa cotidianamente, o sea, cómo nosotros estamos poco a poco adaptando nuestro modo de existencia a los posibles de la máquina, ¿verdad? O sea, pasamos mucho tiempo explorando los posibles y estamos fascinados por los posibles de la máquina, sin ver que al explorar y al canalizar nuestra potencia en los posibles de la máquina, estamos dejando de lado la exploración y el desarrollo de nuestros posibles, ¿verdad? En ese sentido, dentro de una, no sé, de una ontología no substancialista, no colonial, no occidental, nosotros podemos seguir un poco a Spinoza una vez más cuando efectivamente la cuestión, cuando dice no sabemos lo que un cuerpo puede. Claro, la idea es un ser vivo, una sociedad, no se puede etiquetar. ¿Por qué? Porque lo que la define es una potencia de actuar, ¿verdad? O sea,
Deleuze va a desarrollar eso bastante también, pero está en Spinoza todo, que es como oponer una filosofía y una epistemología, ontología occidental colonial a una filosofía no parmenidiana del devenir, ¿no? Entonces va a decir, yo voy a considerar a alguien no con respecto a una sustancia. ¿Qué quiere decir considerar a alguien con respecto a una sustancia? Dice, bueno, Miguel es una sustancia, entonces a él tiene accidentes, los lentes, la edad, la camisa, y cuando saco todos los accidentes, quedaría una sustancia, en el sentido occidental parmenidiano, que es el Miguel verdadero, que es la idea de una epistemología de la sustancia incambiable. Bueno, Platón, ¿verdad? O sea, los cuerpos, el devenir es el simulacro, y lo eterno, como el cristal, ¿verdad? Son las ideas, etc. Esta posición occidental y colonial se opone a una posición otras, porque son múltiples, no sustanciales, donde no estamos enojados con el devenir, ¿verdad? O sea, no estamos enojados con el cambio. Entonces, ¿qué es una ontología no sustancial? Es una ontología donde yo voy a conocer a alguien o conocerme a mí con respecto a lo que puedo, ¿se entiende? Lo que puedo define a Miguel. No es que Miguel puede cosas, lo que yo puedo define a Miguel, ¿verdad? O sea, es como si más bien que preguntarme kantianamente cómo el sujeto puede comprender el mundo, cómo el mundo constituye al sujeto. O, dicho así, después sigo con la línea, ¿no? Pero hay un matemático, Ernest Mach, que va a decir, un cuerpo no tiene, está hablando en torno a 1900, con la física cuántica, la pérdida del objeto newtoniano, la aparición de objetos extraños, ¿verdad? Va a decir, un cuerpo no tiene sensaciones, son una serie de sensaciones que definen un cuerpo, ¿se entiende? Esa visión no sustancial. Bueno, en el etiquetaje, volviendo al mundo algorítmico, en el etiquetaje, al contrario, estamos en lo numérico, en lo definido, en lo que tiene una exactitud, ¿no? Dostoyevsky, no me acuerdo, no. Sí, no me acuerdo si es, ustedes me dirán, Memorias del subsuelo no es Dostoyevsky, ¿quién es? Bueno, ya me dirán ustedes. Agarra y dice, para los humanos, 2 más 2 no siempre es 4, ¿verdad? O sea, 2 más 2 a veces es 4, depende de la situación, a veces no es 4. O sea, sería una manera de decir el real no es numérico para lo vivo. Bueno, nosotros estamos en ese punto, estamos en un punto donde la potencia de estas máquinas aparecen como una verdad absoluta. Por ejemplo, yo trabajo con un grupo de investigadores del Instituto Pasteur, porque yo trabajo como con dos pies, ¿no? Uno en la IA y otro en la biología. Bueno, y entonces la última vez estaba dando una charla en el Instituto Pasteur, que es como el lugar acá de la biología más avanzado, y yo me di cuenta que una parte de los biólogos e investigadores que estaban ahí escuchaban muy amistosamente, respetuosamente lo que yo decía, pero no veían en por qué tenía que haber una singularidad de lo vivo. ¿Se entiende? O sea que la idea de que lo vivo es un agregado de módulos, de aplicaciones, como la máquina, está triunfando. Yo le voy a dar dos ejemplos para que ustedes vean. Lo que llamamos la pedagogía de competencias. La pedagogía de competencias es la pedagogía oficial en el mundo en este momento, que va a considerar que a partir de la idea de que el cerebro es el hardware y el pensamiento, el software, ¿no? Va a considerar que nosotros tenemos que enseñar a los chicos a aprender y aprender a olvidar lo que aprendieron para aprender otra cosa. Esto, si uno lo piensa económicamente y políticamente, entiende que es el neoliberalismo que quiere que la gente esté totalmente desenraizada, desterritorializada, para adaptarse fluidamente a las necesidades del mercado. Pero veamos qué quiere decir eso para nosotros como investigadores.
Eso quiere decir que ellos están considerando que el cerebro del chico es un soporte neutro, como la teoría de la comunicación de Shannon, ¿no? Es un soporte neutro sobre el cual circula la información. Entonces, toda afinidad electiva, toda singularidad, todo gusto particular que tenga el chico, es ruido en el sistema porque impide la fluidez de la información. ¿Se entiende? Bueno, acá estamos, ¿se entiende? Acá estamos en esta consideración. Por eso las teorías trans y posthumanistas son posibles, porque en una especie de vitalismo nuevo, ellos piensan que la vida es una cantidad de información que puede circular sobre soportes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que de última, lo que llamamos la vida podríamos ponerla, más bien que en un cuerpo, ponerla en un disco duro o ponerla en otro aparato, ¿no? Eso se sabe que son todas las investigaciones financiadas y, bueno, nosotros en este momento el problema es que si nosotros no somos capaces de restablecer y comprender una alteridad de lo vivo, nosotros no vamos a ser capaces de orientarnos hacia lo que sería una hibridación virtuosa, ¿verdad? Para resistir a la colonización algorítmica. Esa es la tarea. La tarea central hoy en día, porque la explotación, la destrucción del medio ambiente, todo uno puede analizarlo y va a ver que converge como en un embudo hacia esta problemática de la no singularidad de lo vivo. La no singularidad de lo vivo quiere decir también, por ejemplo, el no respeto de los sistemas de regulación de un ecosistema, porque de repente, bueno, yo desregulo todo. Bueno, la Argentina en eso es fantástico porque es el único país que tiene un ministro de la desregulación, ¿verdad? O sea, entonces yo desregulo todo y transformo todo en unidades discretas, cuantitativas, que yo puedo armar de otra manera. Es el principio de lo agregativo que se opone a lo que nosotros trabajamos como un principio de organicidad. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo para tratar de validar, legitimar lo que sería un principio de organicidad opuesto, pero no en guerra, pero como alteridad, digamos, ¿verdad? A lo agregativo. En ese sentido les digo, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, que sean, ya les digo, oncólogos, sindicalistas, dibujantes, lo que venga, me preguntan, pero ¿qué tenemos nosotros que no tiene la máquina? ¿No? Que muy seguido la pregunta aparece bajo esta forma. Bueno, en realidad ahí ya estamos perdidos, porque cuando alguien hace esta pregunta, se está considerando él mismo como una serie de módulos, una serie de aplicaciones, y querríamos tener una aplicación que la máquina no tiene. En realidad a la máquina lo que le falta es todo, es el todo como un organismo que porque finito, ¿verdad? O sea, con finitud, ¿no? Le da sentido al mundo, posee la capacidad de autorreproducirse, ¿se entiende? O sea, nosotros estamos perdiendo de vista lo que serían esos elementos, que si quieren podemos volver con ellos, pero uno de los fundamentales es la finitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina es infinita, porque siempre podemos agregar un módulo. Como la máquina es potencialmente infinita, nada tiene sentido para la máquina, porque el sentido que sea de la ameba hasta el elefante pasando por nosotros, el sentido del entorno para un cuerpo vivo depende del hecho de que sea finito, porque la finitud es la finitud de un cuerpo, de un organismo, que representa un punto de vista situado con respecto a su mundo. La máquina es el punto de vista de ningún lado, ¿se entiende? O sea, la máquina, o sea, si yo subo a la Concagua, un minuto arriba de la Concagua no dura lo mismo que un minuto abajo de la Concagua. Para la máquina eso no es posible. Arriba de la Concagua, abajo de la Concagua, donde sea, o sea, porque está este reemplazamiento de un real complejo, turbulento, por un real numérico. ¿Se entiende? De un punto de vista de la programación es muy sencillo. Para programar, para modelizar cualquier cosa,
yo tengo que modelizar como un punto lo que en la realidad existe como un intervalo. Y nosotros sabemos que todo intervalo es infinito en sí, ¿verdad? O sea, es intensidad, etc. Quería decir dos cosas más para después que pasemos a charlar. Una, en realidad, definir los entes por un perímetro, por una etiqueta, es siempre un gesto reaccionario y que va contra la vida, porque el famoso no sabemos lo que un cuerpo puede, ¿no?, de Spinoza, se define justamente porque los seres vivos, las sociedades, los ecosistemas, no se definen por un perímetro. Pongámosle, si yo quiero decir, conocer un bosque, si yo agarro y dibujo en un mapa el perímetro del bosque, lo que sería equivalente a la etiqueta, yo no estoy conociendo el bosque, porque el bosque existe por lo que puede, justamente, lo que decía con respecto a una epistemología no substancialista. No se define por un perímetro, por una etiqueta o por una esencia. Se define por lo que puede. Entonces, esto quiere decir una definición por intensidad, ¿se entiende? Por eso es tan importante tener en cuenta la cuestión de la intensidad con respecto a lo numérico, porque lo intensivo no puede ser reducido a lo numérico, por eso. Entonces, ¿cómo yo conozco un bosque? ¿Qué es la intensidad de un bosque? Es la potencia de actuar, es la potencia de actuar. ¿Qué es lo que puede o qué es lo que no puede, verdad? Es como en psiquiatría, ¿verdad? O en psicología. Cuando yo etiqueto a un paciente, yo lo etiqueto como si fuera por el perímetro, ¿verdad? Entonces yo digo, es esto, es esquizofrénico, es esto, bueno. En cambio, cuando yo digo, no, lo que define a esta persona es lo que puede. Lo que puede es lo que puede y lo que no puede, ¿se entiende? O sea, es lo que actúa y lo que padece, ¿no? Desde un punto de vista epistemologista. Pero entonces, cuando yo estoy frente a una persona, frente a un bosque, frente a un ser que tiene que ver con la vida, yo puedo o encontrar el perímetro contable, cuánto cuesta, cómo lo discretizo, cómo lo modelizo, cómo lo numerizo, o yo puedo estar en ese no saber que exige una relación con la potencia, lo que puede ese bosque, por ejemplo. ¿Qué puede ese bosque? Ese bosque puede producir este tipo de árboles, este tipo de animales, puede esto y no puede aquello, ¿se entiende? Definir por lo que puede es lo opuesto de la definición numérica discreta, discreta en el sentido de discretización, ¿no?, por el perímetro y la etiqueta. Ese es el problema, digamos, trato de presentar, o sea, los puntos un poco, lo que me parece central. Después podemos volver con otras cosas si ustedes quieren, pero quería decir una última cosa que me parece enorme, pero enorme, es que hubo dos eventos antropológicos mundiales históricos. Así, aunque parezca exagerado, así nomás. Es que en un país europeo, Albania, hace 2 meses y medio nombraron una ministra IA. Es una ministra. ¿Por qué es una ministra? Vaya a saber. Le pusieron una cara, les pediría si están al tanto o no están al tanto, inclusive, están al tanto. Le pusieron una cara con un velo, es una cara, una persona, una mujer bastante linda, agradable, no sé, uno calcula 35 o 40 años, o sea, bueno, y es ministra anticorrupción, o sea que es una especie de increíble locura, porque nosotros sabemos muy bien, Milei nos los explica, de que hay que obedecer a la IA y que la IA tiene que gestionar el mundo, ¿verdad? O sea, la gestión tomó el lugar de la decisión, bueno, de la existencia, de la apuesta. Lo dicen y lo hacen, pero finalmente un país dijo, bueno, ya que la IA dirige, nombremos a la IA ministro, ¿no? Y entonces, abiertamente, ahora, no es que nosotros tenemos que decir, pero miren, que toda esta gente de poder están obedeciendo a los dictados de la IA. Ya no hace falta más descubrir eso, porque ya está, la ministra dirige. Y la última novedad de hace una semana es que la ministra de la IA está embarazada. Entonces la IA está embarazada, lo anunció el presidente de Albania.
y va a tener 20 hijos o 15, no me acuerdo, que van a ser pequeñas IA que van a ir a ayudar a todos los otros ministerios. Bueno, cuando nosotros llegamos a ese punto, me parece que, aunque hace 20 años, cuando yo trabajaba sobre la singularidad de lo vivo, nadie entendía por qué hacía falta comprender cuál era la singularidad de lo vivo, que era necesario para mí establecer una alteridad, creo que hoy en día es un poco más evidente porque es urgente no ser tecnófobo, porque eso es estúpido, pero porque es urgente establecer cuáles son los puntos de singularidad de lo vivo para poder existir, trabajar, educar, curar dentro de esta alteridad que respete lo singular de lo vivo. Bueno, yo lo que le propongo es de parar acá un poco yo y que podamos pasar a la charla, si están de acuerdo. No sé, Patricia. Gracias. Bueno, como nos hemos organizado otras veces, me voy a parar, así que seguramente no me vas a ver, pero nosotros repartimos unos papelitos para quien quiera hacer preguntas y yo se las transmito al profe. Lo que nos ayuda a esto es a que seamos concretos con lo que queremos preguntar para que disfrutemos de sus respuestas y también ser respetuosos porque tiene 5 horas de diferencia, entonces saber que tenemos un tiempo acotado y que por otro lado nadie quiere suturar nada, si bien no me equivoco, sino abrir debates porque vamos a hacer todo el esfuerzo, todos los que estamos acá y más, para que él venga el año que viene. ¿Eh? Así que la idea es esa, así que si quieren, les voy pasando papelitos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Por acá? ¿Nadie se anima? Ahí la Camila, obvio que sí, que sí. Ahí, para allá te paso. Y por acá, Analía. Muy bien. Queridas compas, ¿alguien más? Natalia. Te voy contando, como tengo el micrófono, que tengo la alegría de ver que hay abogados. Patricia, sí. acabo de recibir yo por mail la primera pregunta. Ah, Osvaldo López Ruiz, no me digas. ¿Quién no, es la parte de un amigo y compañero que me pregunta quién es el padre de la IA. Bueno, si lo sabés, avisanos. Lo que te cuento, Miguel, es que hay, me dicen, pero hay trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, comunicadores, abogados, veo fonoaudiólogas, es de lo más absolutamente diverso el público que hemos congregado, está llenita la sala. Así que no sé qué más trabajadoras sociales dije, historiadoras, no dije, pero acá veo una colega al lado, y libreros que están vendiendo los libros ahí también. Bueno, quien quiera pasar la pregunta, yo se la voy transmitiendo a Miguel y vamos empezando. Me encanta como el momento de reflexividad. ¿Ustedes, chicos, quieren alguna? Cami, ¿tenés la primera? Ahí va. Yo no llego hasta el final, pero si hay alguien del final que quiera hacer una pregunta, pasen cualquier papelito, la escriben y yo la transmito, no hay problema. Bueno, ahí vamos. Ya tenemos unas primeras, así que me siento y las leo. Voy a hacer como unas 3. ¿Hay alguien más? Me pase joya. Perfecto. Así vamos a empezar acá. Una dice, ¿cree posible en el corto plazo sean reemplazadas las profesiones clásicas en su ejercicio? Y la otra, entre los puntos de singularidad de lo vivo, ¿estaría la creatividad? Y la tercera, cuando se habla de la penetración de la IA en el trabajo, se establecen categorías como sustitución total, parcial y complementariedad. ¿Es posible la complementariedad si la máquina no se acomoda a las necesidades de los y las trabajadoras? Bueno, ¿sabes qué? Repetime la primera, por favor. Vamos a ir. Bien, ¿cómo no?
si crees posible que en el corto plazo sean reemplazadas las profesiones clásicas en su ejercicio. Claro. Bueno, lamentablemente va a haber una cantidad enorme de puestos de trabajo que van a ser reemplazados no sería más que por el hecho de que como la tendencia así utilitarista, bueno, cuantitativa de la vida, no empezó ayer. O sea, es toda una tendencia muy grande y hace que poco a poco el mundo occidental se ha orientado hacia eso, se ha orientado hacia que finalmente si el laburo de alguien es solamente una cuestión cuantitativa, de gestión, etcétera, etcétera, ha facilitado el hecho de que, va a facilitar el hecho de que si la máquina reemplace, va a haber muchos puestos de trabajo reemplazados y eso ya empezó, o sea, efectivamente están acá en Francia, por ejemplo, tratando de establecer una regla que permita diferenciar la música y los textos hechos por IA de los textos hechos por personas. Pero eso quiere decir que efectivamente hay, después vamos a hablar de la cuestión de la creatividad, pero hay todo un porcentaje de la producción humana que, bueno, que sí, que va a ser reemplazado y que puede ser reemplazado. Ahora el asunto es qué significa este reemplazo. El desafío que aparece acá resulta que con la gente de la CTA Autónoma, hicimos varias reuniones con Ariel Penici, ¿no? Y entonces, claro, la idea era de decir, bueno, pero ¿cómo podemos defender esos puestos de trabajo? Porque, por ejemplo, no se puede construir un artificio donde se diga, por ley, al lado de una máquina tiene que haber una persona, un ser humano. No, no se puede, porque efectivamente eso es demasiado artificial y mismo admetamos que quieren aceptar eso, los poderes quieren aceptar eso, en el primera de vuelta de cambio, todos los que están ahí al lado de la máquina que no sirven para nada, los rajan, ¿se entiende? O sea que hoy en día el problema es que en todas las profesiones nosotros tenemos que encontrar esa singularidad. Yo les doy un ejemplo. Existe una cosa que en Argentina también existe hace mucho, que creo que se llama huelga al destajo o algo, no sé cómo se llama en español, pero bueno, que consiste en que los obreros de una cadena de montaje, o sea, la cosa más mecánica que puede existir, hagan solamente lo que en las instrucciones tienen que hacer. ¿Se entiende? O sea que la persona está ahí en la cadena de montaje, pero hace solamente lo que tiene que hacer. Y lo cómico es que cada vez que se hizo esa prueba, la cadena de montaje paró. O sea, no funcionaba más, ¿verdad? O sea que lo que es muy difícil de cuantificar, de modelizar, pero que nosotros más que cuantificar y modelizar queremos comprender, es justamente, bueno, eso que escapa a lo numérico y que garantiza la existencia del proceso. Eso es lo que no se entiende, ¿verdad? Lo que no se entiende, estamos en atraso con respecto a eso. O sea, lo que yo decía con el ejemplo triste del GPS, triste, ¿por qué? Porque, claro, te dicen, pero ¿en nombre de qué? ¿Se entiende? ¿En nombre de qué yo me voy a perder en las afueras de una ciudad que no conozco? Ese en nombre de qué es fundamental. Porque ese en nombre de qué es ahí donde pasa la singularidad, ¿se entiende? O sea, porque la cuestión, si nosotros lo traducimos, ¿en nombre de qué yo voy a comprometerme meterme en un proceso complejo y no pedir la solución? ¿En nombre de qué? Bueno, eso es lo que estamos perdiendo. Nosotros lo que estamos perdiendo es esa capacidad para comprender, como diría una poesía de Cavafy, que se llama Itaca, ¿no? Les aconsejo de leerla si no la leyeron. Itaca se llama, del poeta griego Cavafy, donde lo que él les va a explicar es que Itaca es el camino hacia Itaca, ¿verdad? Y que las Itacas son finalmente la excusa para ponerse en ruta. Eso está muy bien, pero para el capitalismo salvaje actual, los procesos, el camino para Itaca le importa un pito. Lo que quieren es la solución inmediata. Es por eso que entonces lo que se está jugando acá es un problema a través de la concepción del tiempo. O sea, el tiempo rápido
no es el tiempo de lo vivo ni de los ecosistemas. El tiempo rápido es un tiempo que, al contrario, le da la espalda a la temporalidad de lo vivo, que es una temporalidad, como diría Bergson, de la duración. O sea, el tiempo lineal, el tiempo numérico, es una dimensión del tiempo, pero es solamente una dimensión. Lo vivo, las culturas, los organismos, las relaciones, existen dentro de ciclos, ciclos que no se pueden ni acelerar ni relantir, ¿no? Por eso nuestras sociedades ponen en peligro a los jóvenes. Nuestras sociedades son sociedades que odian a los jóvenes, porque un joven es alguien que tiene que experimentar, tomar el tiempo, conocer lo que puede, en el sentido de Spinoza, ¿no? O sea, ¿qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿De qué estoy hecho? ¿No? Y nuestras sociedades, y mismo los padres y madres agobiados por las amenazas, empujan a los hijos a no perder el tiempo, a aprender algo útil. Y más vamos hacia lo útil, más vamos hacia ganar tiempo, más estamos debilitando a esos jóvenes, ¿verdad? Es una apuesta suicidaria, porque es cierto que el futuro no está muy claro, qué es lo que va a pasar con el desastre, no desastre, no está muy claro, perfecto. Pero lo que sí está claro es que si nosotros ayudamos a estructurarse a la gente, sea lo que sea el futuro, estarán por lo menos estructuradas como para afrontarlo y asumirlo, ¿se entiende? Entonces, esto se juega a nivel del tiempo. Es muy difícil agarrar y decirle a un patrón, hablando de reemplazar los puestos de trabajo, decirle a un patrón, tomemos tiempo, ¿se entiende? Claro, el otro lo que quiere es el resultado inmediato y si no tiene el resultado inmediato, va a perder con respecto a la concurrencia, a la rivalidad, ¿se entiende? Por eso que acá la resistencia tiene que ser una resistencia muy profunda, muy comprendida y que realmente pueda concebir una alternativa. O sea, nosotros no podemos decir, vamos a encontrar una manera de respetar la temporalidad de lo vivo asociada al capitalismo más salvaje. ¿Se entiende? No, no es que esté bien o mal, no se puede, no se puede porque ahí hay algo de los engranajes propios a la macroeconomía que no están ni por ni contra lo humano, pero simplemente no respetan esa temporalidad cíclica compleja del humano. Esta cuestión es una cuestión muy importante que me paro acá, pero es porque no sé si la primera, pero una gran colonización de la técnica hacia lo vivo fue el reloj. Cuando el reloj aparece, se unifican los tiempos y las medidas. Ustedes saben que Einstein y Poincaré trabajaban los dos en los oficios de medidas y pesos. O sea que en un momento dado el capitalismo naciente necesita unificar los pesos y las medidas. Porque claro, el tren que salía de La Quiaca no podía llegar a Buenos Aires antes de la salida, ¿se entiende? O sea, entonces había que haber una unificación. Entonces resulta que el campesino de La Pampa tenía el mismo reloj, o de la Patagonia, pónganle para hacer más, tenía la misma hora que el campesino de La Quiaca. Salvo que, de acuerdo a los ciclos, al sol, al sueño, al dormir, no era al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea que el reloj nos colonizó y nos formateó la cabeza de tal manera que no tenemos ya casi acceso a temporalidades complejas, cíclicas, donde el tiempo toma el tiempo del tiempo. ¿Se entiende? Bueno, digo esto con respecto a los puestos de trabajo porque ahí no hay, a mí me parece, espero equivocarme, la verdad espero equivocarme, pero me parece que no hay soluciones, muchas soluciones intermedias. O nosotros somos capaces, por minorías que actúan, que investigan, de encontrar modos de actuar, de producir dentro de temporalidades complejas, paralelamente a la hiperproductividad capitalista, pero yo no creo mucho, no creo mucho que dentro del sistema así nomás sea posible de incorporar, de hibridar temporalidades que tengan como objetivo el proceso y no el resultado cuantitativo. No sé si se entiende. La segunda pregunta creo que era con respecto a la singularidad de lo vivo.
Sí, hay uno de la creatividad. Ah, sí. ¿Sí? Si la singularidad de lo vivo estaría en la creatividad. Claro. Entonces, con respecto a eso, resulta que nosotros los que trabajamos en esto hace mucho, mucho tiempo, la primera mala noticia la tuvimos cuando Kasparov, el campeón mundial de la época de ajedrez, perdió contra una máquina IBM, ¿no? Entonces nos refugiamos todos corriendo en el Go. Y dijimos, no, no, bueno, el ajedrez es calculable, pero el Go no es calculable. Y hace unos 10 años yo me encontré con el coreano campeón de mundo de Go que había perdido contra una máquina AlphaGo que es 1000 veces menos potente de la que existe ahora. Y ahí dijimos, bueno, estamos mal. En realidad, lo que pasa es que sí, efectivamente existe una creatividad algorítmica. La creatividad, disculpen, acá es un segundo. ¿Tu peux ouvrir la porte? Discúlpenme, estamos en directo. Hay una creatividad algorítmica en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía un amigo dibujante y, bueno, la historia no importa, la anécdota no importa. Y él un día me dijo, mira, te muestro lo que puede hacer ChatGPT. Y era un ChatGPT muy primitivo, era cuando recién aparecía ChatGPT. Entonces él agarra y pone 3 frases. Pone un aperitivo en el planeta Marte a la caída del Sol. Pone 3 frases. Un aperitivo, planeta Marte, caída del Sol, estilo Delacroix puso, o sea, estilo de un pintor. Inmediatamente salieron 4 o 5 proposiciones fantásticas de con unos cuadros, con colores y con el estilo realmente del pintor Delacroix, ¿no? Que mostraban eso. Bueno, es muy difícil decir que ahí no hay creatividad, ¿se entiende? Porque efectivamente hay algo nuevo que rearticula lo existente de una manera que no existía antes. Pero acá hay 2 cosas que les voy a decir más o menos rápidamente para no aburrirlos mucho. Por empezar, hay 2 tipos de creatividad. Hay una creatividad, ustedes saben que ChatGPT funciona sobre lo que se llama una densidad estadística. Densidad estadística quiere decir que en el corazón de un sistema, en el centro de un sistema, hay una densidad estadística, una densidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo digo cielo, no va a decir verde, por ejemplo. O sea que las correlaciones son por estadísticamente lo más denso, ¿verdad? ¿Se entiende eso? O sea, va a contestar lo que parece más evidente. La correlación va a lo evidente por densidad. Pero el tipo de creatividad más interesante del humano es la creatividad que pasa. ¿Escuchan a pesar de Toby, mi perro? Está perfecto, escuchamos, no hay problema. Déjalo entrar acá, así se calma. Déjalo entrar. No, era para calmarse, Toby. Acá dicen, Miguel, que es un perro argentino. Le presento a Toby. ¿Se lo ve a Toby? Ahí está Toby. Es muy lindo, pero es hincha pelota. Bueno, la creatividad otra que estaba hablando es una creatividad, digamos, marginal o minoritaria. ¿Qué es, por ejemplo? Supónganse, alrededor de 1900, músicos, coreógrafos, pintores, se dan cuenta, pero ¿de dónde? Se dan cuenta que no se puede seguir pintando, bailando o dibujando como antes. ¿Y de dónde se dan cuenta? Bueno, eso tiene que ver con una organicidad de la historia, ¿verdad? Una organicidad de la sociedad que hace que de repente hay un ciclo que aparece como agotado. Y entonces de repente no se puede pintar como antes, que era una minoría, eran 3 gatos, ¿verdad? Pero efectivamente eso es lo que la inteligencia artificial no puede estructuralmente, porque la inteligencia artificial tiene que eliminar esos elementos marginales, archimarginales,
porque dentro de los elementos archimarginales, la mayor parte no triunfa nunca, ¿se entiende? O sea, no es que porque es marginal y minoritario va a triunfar, no, el mayor porcentaje de lo marginal y minoritario se va al tacho, pero por un proceso orgánico, integrativo de la sociedad, es de esos lados de la marginalidad donde va a emerger lo nuevo. Esto tiene que ver, ¿saben?, con la diferencia entre legítimo y legal. Los fascistas lo que quieren es que lo legítimo corresponda a lo legal, pero en realidad lo legítimo, excede lo legal, porque cuestiona lo legal. Y es así como emerge las nuevas teorías científicas, artísticas, el amor, o sea, todo lo que de repente cuestiona las estructuras, ¿verdad? Nosotros vemos que eso tampoco puede hacerlo ChatGPT, porque eso tiene que ver con sensibilidades corporales, tienen que ver con sensibilidades, tienen que ver con comprensiones y no informaciones, ¿se entiende? Bueno, es un poco por ese lado que viene la cosa. Efectivamente, nosotros ahí, de nuevo, una vez más, tenemos un déficit para comprender la importancia de esos procesos minoritarios, no utilitaristas, no numéricos, bueno. Entonces, ¿no? Bueno, voy a ver, han llegado un montón de otras preguntas, pero hay otra que dice, ¿qué recursos parecen efectivos para preservar nuestro psiquismo de las consecuencias de la exposición constante a la IA conversacional? Bueno, acá hay dos cosas. Disculpa, ¿no habías terminado, Patricia? Hay dos cosas. Una, lo banal, que es la precaución, el ser prevenido, ¿no? O sea, no desconfiarse de la fascinación total, no entregarse en ese sentido, pero es muy difícil porque es tan fascinante, es tan confortable, es tan, ¿verdad?, que es muy difícil para nuestros contemporáneos, es muy difícil de tener una relación un poco de alteridad con la máquina, ¿verdad? O sea, la máquina parece como totalmente amistosa, totalmente al servicio, y toda posición así un poco de precaución, ¿no? Aparece como estúpida, ¿no? O sea, las innovaciones, toda innovación, son innovaciones que, bueno, te facilitan la vida, te hacen, aparentemente, ¿no? Porque también es interesante, ya que hay, sí, hablar de lo que es una fatiga neuronal, ¿no? Porque en realidad hay una fatiga neuronal que hace que estas máquinas, ustedes vieron que más estamos dentro de las máquinas, menos tenemos tiempo para nosotros, es fantástico, porque la máquina en realidad, que sería para ganar tiempo, la máquina te come todo el tiempo, y a la vez lo que produce una fatiga neuronal terrible, ¿no? Que te impide, bueno. Pero bueno, en realidad hay una especie de, no sé, o sea, yo creo que los adultos, que es una minoría entre la gente vieja, ¿no? Los que logran ser no solamente viejos, pero ancianos, en el sentido de decir un anciano es alguien que tiene algo para transmitir, ¿no? Tendrían que tratar de ayudar a la gente a utilizar con precaución la máquina, ¿verdad? O sea, porque si no, ya les digo, o sea, no solamente nos están colonizando, sino que nos declaran inútiles, ¿no? O sea, es brutal lo que está pasando. Yo creo que eso es una responsabilidad de los pedagogos, los psi, los padres, ¿verdad? Que es de tratar de experimentar una relación, una cohabitación con la máquina más o menos razonada, pero para eso hace falta estar un poco en conocimiento de la alteridad. Cuando yo digo una hibridación virtuosa, en un fenómeno de hibridación hay dos entidades que producen una tercera, pero las dos entidades tienen su propia particularidad, ¿se entiende? En la colonización no, en la colonización una se come la otra. A nosotros nos está faltando saber la otra identidad, nosotros, ¿se entiende? Porque todo dice, somos como las máquinas, pero las máquinas son mejores.
Entonces, es todo un trabajo. Después hay cosas muy sencillas. Eh, las máquinas, estas máquinas tan amigables y qué sé yo, hoy los jóvenes, adolescentes, se confían a la máquina más que a un amigo. Nosotros sabemos muy bien que la máquina ha roto toda diferencia entre lo privado y lo público, porque el mundo, tu adolescente está en la pieza, pero no está en la pieza, está afuera, porque está en la red, ¿se entiende? Entonces, hay algo entre lo privado, lo público, lo de adentro, lo de afuera, que está roto. Bueno, en ese sentido, es claro que las horas pasadas delante de la pantalla no solamente producen fatiga, no solamente formatean el cerebro, sino que, de un punto de vista neurofisiológico, funcionan en un nivel de subhipnosis, ¿verdad? O sea, la pantalla funciona en un nivel subhipnótico en el sentido que polariza la atención. Entonces, claro, nosotros decimos principio de precaución: ninguna pantalla antes de los 3 años, ninguna pantalla antes de los 3 años, no teléfono móvil antes de los 12, qué sé yo, y no red antes de los 15. Bueno, eso es como, digamos, un principio aproximativo, no, no científico, es aproximativo en el sentido de una precaución, ¿verdad? Después el paso siguiente tiene que ser un paso más complejo, que es comprendiendo en cada uno en su actividad dónde está lo singular. ¿Se entiende? Lo que hay que preguntarse, vos decías, ¿no? O sea, cómo hay distintas formaciones entre la gente que está con vos, ¿no? Bueno, la pregunta es, cada uno dentro de su práctica cotidiana, ¿dónde está su singularidad? ¿Se entiende? No se trata de un pensamiento abstracto, la singularidad de lo vivo, se trata cómo se expresa en cada práctica concreta esa singularidad. Porque una hibridación virtuosa quiere decir justamente que sin ningún tipo de delirio tecnófobo, porque es delirio porque la máquina está acá y para quedarse, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión es decir, bueno, ¿cómo yo puedo, conociendo lo que yo puedo, articularme con lo que la máquina puede? ¿Se entiende? Les digo de una manera, un ejemplo concreto. Casi todos los periodistas hoy en día utilizan ChatGPT, yo creo que todos. Hay una minoría que está entendiendo y que está resistiendo cómo hace. La cosa sería entender que el producto de ChatGPT, lo que ChatGPT te dice, que no lo tomes como el producto final, sino aprender a utilizar lo que te da ChatGPT como una materia prima más. ¿Se entiende? Me parece que esa es la vía humilde y sencilla de comenzar a aprender una hibridación virtuosa. O sea, no podemos decir no utilicen ChatGPT, porque toda privación es negativa. De lo que se trata es, al contrario, para los chicos, por ejemplo, los jóvenes, tratar de experimentar la alegría, ¿no? Que da lo corporal, bueno, la experiencia, ¿no? Concreta afuera en la máquina, para dar ganas de, conociendo eso, cómo utilizar la máquina, los posibles de la máquina articulados a los míos sin que aplaste los míos, ¿verdad? Esas cosas son cosas que parecen muy difíciles porque los adultos están muy colonizados, pero a los chicos, a los jóvenes, de que se da la posibilidad de experimentar lo analógico, lo físico, lo corporal, bueno, es muy accesible, pero toma dos cosas: tiempo, y exige que el adulto se descolonice un poco, ¿verdad? Y está complicado. Bueno, yo voy a, no hago ninguna selección, así como, como han llegado las leo, pero vos también me decís hasta dónde querés contestar. Esta pregunta dice, ¿cree que se podría incentivar la empatía y las relaciones humanas y relegar el uso de la máquina solo para usos mecánicos? ¿Y cómo podríamos tender ese objetivo? Que un poco creo que ya lo he estado abordando. Y esta otra dice, si el desafío no estaría en Hagamos integrar... una. Patricia, Sí, hagamos una por una. bueno,
la cuestión de la empatía, ¿no? Yo decía que nosotros trabajamos en neurofisiología para comprender por qué la comprensión es un evento corporal, ¿verdad? O sea, bueno, si puedo explicarlo en otro momento, pueden encontrarlo en cosas que escribí, ¿no? O sea, la comprensión pasa por una percepción, un sentimiento, ¿verdad? Y a veces llega a la conciencia, a veces no, pero hemos comprendido. La información no, yo decía, la información va a la terraza directamente. Bueno, entonces es muy difícil mantener la empatía a través de la distancia de la red. O sea, hay algo que es un impensado. Por ejemplo, ¿qué pasó con los PSI del mundo entero? Antes de la pandemia, Toby quiere entrar. Antes de la pandemia, eh, todos los psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas decían, ¿hacer sesiones a distancia? No, nunca. Llegó la pandemia y le hicieron, y está bien porque ayudaban a la gente. Se fue la pandemia y la siguen haciendo cada vez más. Pero ¿qué pasó? Yo no conozco un solo lugar, un congreso, un encuentro, donde los psi en general hayan dicho, pero ¿qué cambia? ¿Se entiende? Eso es un ejemplo de colonización. O sea, yo no digo que no hay que hacerlo o que hay que hacerlo, yo lo hago, pero yo no digo que hay que hacerlo o no hay que hacerlo, yo lo que digo es que esos cambios no son interrogados. O sea que ahí tenemos un ejemplo de una población, de un grupo humano, en general alerta, que conoce cosas, diplomado, con capacidad de reflexión, y que se comió totalmente un avance colonial sin nunca pensarlo. ¿Se entiende? O sea, yo no digo que hay que hacer o no sesiones, pero no existen hoy en día trabajos profundos, que tendría que haber miles, al contrario, de decir qué se pierde y qué se gana, cuál es el cambio cuando yo estoy frente a una pantalla con un paciente. Ese es el problema. El problema es que la empatía tiene que ver con cuerpos que se encuentran, tienen que ver con justamente lo no modelizable, lo no discreto, lo intuitivo, ¿verdad? Y entonces yo creo que efectivamente lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, para los chicos, para los jóvenes, para nosotros, tratar de desarrollar un conocimiento de las condiciones de empatía para poder ver en qué la máquina puede usarse o no. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las aplicaciones de encuentro, ¿verdad? Las aplicaciones de encuentro son todas por enunciación de las coincidencias. Fumo o no fumo, me gusta la literatura o no me gusta, soy deportivo o no soy deportivo, ¿verdad? Todas coincidencias. Pero esa coincidencia es justamente lo expresable. En cambio que el encuentro amoroso es lo justamente inexpresable. Ustedes saben que la que se dice que inventó el amor, Eloísa, ¿no? Que tenía una correspondencia con Abelardo, resulta que Abelardo y Eloísa, bueno, eran amantes, él era mucho más viejo que ella, era joven, él le enseñaba la filosofía, bueno, se enteró el tío de Eloísa y le tuvo una desgracia el pobre Abelardo, y una desgracia que lo hizo pasar de barítono a soprano, ¿no? Y entonces resulta que cada uno se encierra en un convento, y ahí, en la correspondencia de Abelardo con Eloísa, Eloísa se dice inventó el amor, ¿no? El amor en la forma occidental que la conocemos. ¿Por qué? Porque ella le va a decir a Abelardo, me encantaba hacer el amor con usted y hacer filosofía, pero el amor no es eso. Después dice, me encantaba tocar la flauta, qué sé yo, y esto y lo otro. Después tiene partes un poco más arduas, ¿no? Porque describe, y siempre termina diciendo, pero no era eso. Y en toda la correspondencia, no es que al final Eloísa dice, era eso, sino es un no es eso, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa con el encuentro por coincidencia? El encuentro por coincidencia es que satura el no es eso, ¿se entiende? Porque es siempre eso. Yo no creo que no se pueda encontrar gente por aplicaciones, pero lo que yo diría es que se pueden encontrar a pesar de la aplicación, ¿verdad? O sea, o sea que de repente por accidente hay lo que ya llamaríamos una utilización transgresiva de la aplicación.
¿se entiende? O sea que uno se encuentra, pero, no, pero las coincidencias las manda el diablo y se encuentra para ver justamente si hay algo que, más allá de lo que coincide o no coincide, está ahí, ¿verdad? Como dice la canción, ¿qué será, qué será? ¿No? O sea, eso es lo que se está saturando, ¿no? Esta dice, el desafío no estaría en integrar otra forma de pensamiento del algoritmo que no es complejo, procesual, turbulento como lo vivo, pero es otra forma de pensar. ¿Es así la pregunta? No sé quién la hizo. Sí, yo creo que efectivamente se trata de integrar esta potencia algorítmica, hay que integrarla a la complejidad contradictoria de la vida, de la cultura, pero no sabemos lo que estamos diciendo, no sabemos muy bien cómo hacerla. A mí me hace gracia porque resulta que yo lo que veo es que hay una especie de adhesión masiva al mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, a mí me pasa con amigos, resulta que yo, claro, por supuesto que utilizo tecnología, imagería cerebral para trabajar, pero, por ejemplo, a mí nunca tuve un teléfono por móvil porque no me gusta, no me da ganas que tener un teléfono en el bolsillo y que la gente me llame y yo llamar a la gente, o sea, y aparte yo pienso que si yo tuviera un teléfono no sabría limitarlo, entonces no tengo. ¿Y qué pasa? Mis amigos me critican. No tenés, ¿se entiende? O sea que hay una especie de adhesión al modo de funcionamiento que es masivo, o sea que la gente no considera que alguien, bueno, elige qué tecnología va a usar o qué no va a usar. Se considera como un poco como disidente, ¿verdad? Como disidente o caprichoso, porque es tan evidente que es así, o por ejemplo, si uno quiere usar mapas para orientarse con el auto. Y bueno, también va a decir, bueno, pero ¿qué es? Está mandando la parte, es un original, ¿verdad? Sin poder ver que de repente, bueno, no es un disidente oscurantista. Eso también tiene que ver un poco porque después de la desaparición del mito del progreso teleológico del Occidente, las innovaciones se pretenden progresos, pero el progreso era una cosa muy concreta históricamente y filosóficamente. El progreso era un progreso de la humanidad que iba hegelianamente o marxistamente, iba hacia un punto de encuentro. La innovación no, la innovación es en cualquier sentido. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que una innovación no es un progreso para la humanidad. No es ni un progreso ni un regreso, es, ¿verdad? Y deja abierta totalmente la cuestión de en qué sentido puedo utilizarlo o no. ¿Entiendes? Bueno, Esta dice, ¿cómo pensás la co-constitución humanos-máquinas, sociedad-tecnología? ¿Cómo respondes a los ataques de tecnofobia a los que se suele recurrir en contra del pensamiento crítico? la tecnofobia podría evocar, y en general evoca en la gente, el movimiento ludista, ¿no? Los ludistas del principio de la revolución industrial, que rompían las máquinas porque le robaban los puestos de trabajo, ¿no? En realidad es imposible ser ludista hoy en día porque la máquina nos ha colonizado. O sea, la máquina, lo maquínico, por decirlo así, no está afuera. O sea, son como ya una tendencia dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, entonces, yo creo que efectivamente la tecnofobia es estéril y un poco abstracta. Después, bueno, es lo que decía, ¿no? O sea, claro, por supuesto que nosotros no tenemos otro destino que domesticar las potencias de la máquina, ¿entiende? Ahora, cuando yo digo la máquina hay que entender toda, para nosotros máquina es una palabra un poco absurda para indicar toda numerización del mundo. Por ejemplo, un transgénico hace parte de la máquina, ¿se entiende?
¿Por qué? Porque para hacer un transgénico vos tenés que haber podido modelizar un gen y transformarlo. O sea que lo maquinístico, para decirlo así, tiene que ver con la discretización numérica del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, no queda otra que aprender, pero bueno, eso yo repito, eso tienen que ser experiencias concretas, múltiples, contradictorias, que no hay nadie que sea doctor en eso, ¿verdad? O sea, eso son experiencias concretas que yo creo que los adultos tienen que asumir esa responsabilidad, si pueden, de ayudar a los jóvenes, a los chicos sobre todo, a tener otras experiencias paralelas a la experiencia de delegación de funciones, otras experiencias paralelas que que no, que no vayan siempre perdiendo con respecto a la máquina, ¿no? Arrête. Lulu, arrête. ¿Se te ocurren ejemplos concretos o ideas provocadoras para pensar la hibridación virtuosa con las máquinas algorítmicas? Bueno, la primera que yo decía que es más bien una tendencia es cómo un profesional, un artesano, un médico, cualquier persona puede utilizar lo que produce la IA no como producto final, pero es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, la IA hace correlaciones de millones y de millones de datos y de repente, claro, es muy difícil decir, ponerle desde un punto de vista médico, ¿no? Resulta que vos estás en un hospital, vos interrogás a tu paciente con una grilla, él responde a la grilla, vos mandás esa grilla a la Big Data y te responde en segundos habiendo consultado millones y millones de microdatos, ¿no? Te llega el diagnóstico y tratamiento. Es muy difícil de decir, bueno, para mí no me parece. Es muy difícil. Y la colonización también va en el sentido de que nosotros, acá en Francia, en Argentina, todavía es posible utilizar la Big Data de diagnóstico como un elemento, es posible. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, si vos, si el diagnóstico de la Big Data te dice esto y vos no lo haces, si el paciente se muere, es culpa tuya. Si el paciente se muere utilizando el diagnóstico y tratamiento de la máquina, es culpa de nadie. Eso es el ejemplo para mí clarísimo. El darse a la máquina es ausentarse, ¿se entiende? O sea, ¿cómo era el diagnóstico? ¿Cómo sigue siendo todavía el diagnóstico? Es un encuentro con una apuesta, con un montón de no dichos ni dicibles que permiten un diagnóstico como apuesta, un tratamiento como apuesta. Bueno, eso significa presencia. Yo estoy presente, mi paciente está presente. Lo que hay que entender es que cuando nosotros nos damos, nos ofrecemos, nos damos así, nos regalamos al funcionamiento, la primera cosa que hay es no existir, no estar presente, ¿verdad? Nos ausentamos atrás de eso. O sea, es lo mismo que ponerle que vos agarrás y vas a la casa de la tía Tota que vive, no sé, ahí en un barrio perdido y pones el GPS y el GPS te manda a cualquier lado. Y bueno, es la culpa de nadie. El GPS no funcionó. Si vos agarrás y decís, yo me acuerdo dónde vive la tía Tota, yo me acuerdo, y te confundís, decís, bueno, yo me confundí, ¿se entiende? Hay una especie de disolución de la presencia, de la responsabilidad y del sentido, ¿no? Bueno, acá a la máquina le falta todo, la finitud, la autorreproducción. Hoy le faltan, pero que si llega a la famosa singularidad, ¿qué si lo logra? Si esa diferencia quanti falta a lo quali, ¿no es más bien un escudo voluntarista el que no? Bueno, el problema es ese, el problema es si nosotros podemos identificar elementos concretos, ¿no? Que fundan una singularidad que no es porque todavía no lo hace, sino que tiene una incapacidad estructural la máquina, ¿verdad?
Entonces yo les digo, yo no soy un profeta, yo les digo sobre lo que nosotros trabajamos, repitiendo que no solamente no soy tecnófobo, sino que trabajamos con máquinas, por supuesto, ¿no? Hay como investigaciones que estamos tratando de empujar, donde decimos cuáles serían esas singularidades. Le voy a dar, bueno, la finitud, o sea, si un organismo vivo es autopoiético, o sea, que se reproduce en sí, esa autopoiesis tiene que ver con la finitud a la vez, ¿verdad? Pero les voy a dar un ejemplo concreto de una investigación que estamos tratando de hacer con un grupo de gente que trabaja en la IA en Argentina, concretamente. Resulta que un elemento propio al organismo es que, para decirlo así, como está un poco largo, les pido un poco de paciencia nomás, pero resulta que hay dos modos de existencia, para decirlo así, de la materia, para decirlo así. Uno sería el modo mecánico, o sea, donde una partícula, un elemento, un objeto golpea al otro, tiene una influencia con el otro. Y hay otro modo de existencia de la materia que siempre se sospechó, siempre hubo filósofos que hablaron de eso, pero que solamente el premio Nobel de Prigogine hace 25 años, 30 años lo confirmó, o sea que hubo una confirmación, que es lo que se llama las estructuras disipativas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se confirmó que existe, existe un modo de funcionamiento de la materia donde no todo es mecánico por choque o por interacción, sino que hay una relación que captura partes, captura partículas, por ejemplo, para que funcionen de manera orgánica. ¿Qué es la manera orgánica? Les pido un poquito de paciencia nomás. La manera orgánica es donde las partes de un organismo no están relacionadas entre ellos mecánicamente en exterioridad, sino que están capturadas por el todo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada parte tiene una continuidad con la otra, no solo por contigüidad. ¿Se entiende? O sea que un organismo se define porque esta parte que está acá está influenciada por esta que está acá, no, que está acá, pero no por contigüidad. ¿Se entiende? Bueno, esto que parece un poco tonto es un elemento fundamental, ¿no? Se llaman estados críticos. Los organismos funcionan por estados críticos extendidos, o sea que un organismo vivo, un ecosistema, etcétera, funciona de manera orgánica, o sea que no todo es contigüidad, no todo necesita una relación de continuidad para existir. En la máquina, lo que estamos trabajando, les explico un laburo que estamos haciendo, ¿verdad? En la máquina, nosotros lo que decimos es... S'il te plaît, tu peux aller là-bas parce que vraiment, là, tu m'embêtes, là. En la máquina estamos buscando a ver si a partir de varias capas, llaman ellos neuronas, a nosotros no nos gusta, pero bueno, varias capas, ¿no? O sea, las máquinas que aprenden solas, etcétera, ¿no? Si va a aparecer o no va a aparecer en algún momento una relación orgánica donde no hace falta una contigüidad para que haya continuidad, ¿se entiende? O sea, si va a aparecer este elemento orgánico. Si nosotros en una máquina compleja, lo que venga, de repente llegamos a identificar que emerge entonces un funcionamiento de esta organicidad, sería una sorpresa muy negativa, pero sería una sorpresa, pero nosotros no somos ideólogos, nosotros no queremos confirmar lo que sabemos, nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que estamos buscando. Bueno, hay otros ejemplos, no quiero aburrirlos con esto, pero hay 2 o 3 ejes que estamos trabajando. Por ejemplo, el hecho de la finitud. ¿Por qué la finitud? Que Varela lo llamaba esto un cierre operacional, creo. Un círculo operacional, no sé, bueno. Es porque, en realidad, ustedes me lo pidieron, así que si los aburro, discúlpenme. En realidad, que haya un cierre, quiere decir que lo que pasa dentro del cierre no corresponde mecánicamente a lo que viene de afuera.
¿Qué quiere decir? Es el principio de transducción, bueno, como uno quiera. Quiere decir que lo que llega a la membrana desencadena o provoca un funcionamiento propio del organismo, ¿entiende? O sea que no hay un pasaje ni de información, sino que entre dos sinapsis, por ejemplo, hay una perturbación que provoca un funcionamiento propio del otro lado. Esto es debido al hecho que está cerrado, ¿se entiende? Porque todo lo que es abierto no actúa, sino que reacciona. No sé si se va entendiendo un poco, pero digamos que por más sofisticada que sea la máquina, son mecanismos que reaccionan e interreaccionan, pero no pueden tener lo que se llama un acto del punto de vista de lo vivo, porque el acto emerge de la singularidad propia del organismo, que porque está organizado, bueno, no quiero aburrirlos mucho, pero en realidad estas son algunas de las pistas fundamentales que estamos trabajando y ya les repito, o sea, nosotros lo trabajamos no como ideólogos, sino que lo trabajamos realmente en serio, porque sea cual fuere el resultado, bueno, entonces pongámosle que sí, que la máquina puede tener una continuidad sin continuidad y que puede tener un funcionamiento orgánico sin finitud. Bueno, sería una mala noticia porque para encontrar la singularidad de lo vivo, de la cultura, de lo sensible, tendríamos que ir mucho más lejos de lo que vamos, ¿se entiende? Bueno, ¿hacemos alguna otra pregunta más, les parece? ¿Sí? Más de abajo. Hay una que ha llegado cerrada, no sé, es larguísima. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo se puede considerar la neutralidad de la IA si se basa en información producida por el humano al mismo tiempo? ¿Cuán abarcativos pueden ser los productos de la IA si su memoria está constituida por un cúmulo de datos basados en lo que el occidente considera saber? Entiéndase, método hipotético deductivo. ¿Acaso los incas y los egipcios no llegaron al saber sin la racionalidad occidental, las tecnologías necesarias o tecnología habida? Claro, en realidad la neutralidad de la máquina es complicada porque la máquina al no tener una singularidad, o sea, un modo de existencia propio, o sea, que funciona, la máquina puede reventarnos a todos, pero sin ninguna intencionalidad, porque dentro de lo que nosotros metemos como la singularidad de lo vivo, es que todo acto de un ente vivo tiene una intencionalidad, ¿verdad? Cuando una ameba se encuentra en un medio hostil, o sea, ácido, por ejemplo, va a tratar de correrse, ¿se entiende? ¿Por qué? Bueno, porque hay como una intencionalidad de base que es de protegerse. Eh, si una máquina está en un medio hostil químicamente, ni se corre ni no se corre, ¿se entiende? O sea, solamente si vos la programaste para que se corra, pero siempre como reaccionando, ¿verdad? Entonces, la verdad que las máquinas pueden reventarnos sin ningún problema porque cualquier IA sofisticada al servicio de la NASA o al servicio de los ejércitos, de qué sé yo, puede en un momento dado, por correlaciones, llegar a la conclusión que hay un peligro que mismo los generales que están atrás de la máquina no entienden y te mandan una bomba. O sea, efectivamente, la IA es peligrosísima de ese punto de vista, pero nos matarán a todos sin ninguna mala intención, porque no tiene capacidad de tener intención. Lo cual sería, bueno, un consuelo, ¿verdad? O sea, lo hizo sin darse cuenta porque no puede darse cuenta. ¿Conoce, a ver, y si es así, qué opina de la propuesta mirada de Donna Haraway que plantea la independencia y la colaboración entre todas las especies? ¿Hacer con o sin poiesis? Sí, yo pienso efectivamente que nosotros tenemos que pensar en términos de sistemas, de ecosistemas. O sea, yo creo que un elemento fundamental del fin de la crisis del Occidente
o un elemento fundamental de la descolonización es terminar con el antropocentrismo, ¿verdad? O sea, el antropocentrismo occidental, que es binario, etcétera, patriarcal, todo lo que sabemos, efectivamente, dice que el único sujeto, que es el dispositivo de Descartes, dice, el hombre tiene que transformarse en amo y posesor de la naturaleza. Bueno, nosotros sabemos que ese dispositivo nos llevó al desastre del antropoceno, a la crisis de destrucción actual. Entonces, es evidente que nosotros tenemos que considerar los ecosistemas de manera como un conjunto, un espacio vectorial, decimos, ¿verdad? Donde lo humano es un elemento con su singularidad entre otros elementos. Con un colega amigo nosotros sacamos un libro justamente que salió en Argentina que se llama Los nuevos sujetos del actuar, en el sentido de que una gran novedad es que nos volvimos a dar cuenta, lo que siempre supieron las otras culturas, de que los humanos no estábamos solos, ¿verdad? Que no éramos los únicos sujetos. Y entonces, de repente, bueno, eso es un dato histórico fundamental, que la humanidad se está dando cuenta que tiene que cohabitar con otras especies, con otros medios, y eso es fundamental. Bueno, dentro de estos sistemas multiagente, para decirlo así, donde el humano es un elemento singular, pero no es el sujeto, no es el jefe, digamos, dentro de estos sistemas multiagentes tenemos que aprender también a cohabitar con el vector tecnológico, ¿verdad? Que está colonizando todos los otros. Pero efectivamente el desafío es ese, el desafío es, primero, poder tener un pensamiento no antropocéntrico, ¿verdad? Y segundo, cómo dentro de los sistemas multiagentes, múltiples, etcétera, se cohabita con la máquina, que es una fuerza terrible, ¿no? Ahí llegamos a la última. Bueno, ¿dónde termina la hibridación y comienza la colonización? La hibridación con la tecnología no es algo constitutivo de la cultura. ¿Cómo distinguir la hibridación virtuosa? Creo que... Bueno, en realidad, en la evolución de las especies, de la especie humana en particular, nunca hubo humano puro y tecnología enfrente, ¿no? La evolución es una evolución, una coevolución integrada con los instrumentos, las herramientas que los humanos fueron construyendo y que fueron dialécticamente construyendo lo humano, ¿verdad? O sea, es una co-construcción. Eso es así. El problema es que ahora no es así por el momento, porque esta co-construcción está muy desequilibrada con respecto a la potencia de la tecnología, ¿se entiende? O sea que es el problema de la regulación y del tiempo de la regulación. O sea, efectivamente, la evolución de la especie humana es una coevolución con el medio y con los artefactos, absolutamente. Pero por eso no se trata de pensar un humano puro frente a la máquina. Nosotros ya estamos hibridados, colonizados, y se trata de encontrar ahí adentro dos tendencias. Una que va hacia el agregado y otra que protege lo orgánico. ¿Entiendes? Yo estoy convencido de que es posible, y en todo caso es necesario, una integración orgánica de la máquina, ¿verdad? O sea, por el momento no estamos, por el momento estamos en una hibridación de tipo... ¿Cuál? Uy. Disculpen. Por el momento estamos en una hibridación de tipo colonizante, pero dentro de esta hibridación hay que ver qué es lo que no hay que abandonar, ¿entiendes? O sea, un poco la cuestión es poder reflexionar qué es lo que yo no tengo que dejar, qué es lo que yo no tengo que delegar. Esa es la prudencia, ¿verdad? La prudencia es qué es lo que no tengo que delegar. En general, en realidad, dentro de la evolución de la humanidad, eso fue una preocupación con la escritura, muy claramente, ¿verdad? O sea, cuando Sócrates no quiere escribir, es porque él va a decir, ojo, ojo, porque la escritura es una técnica, una potencia muy fuerte, que nosotros vamos a delegarle la memoria y va a debilitar el soplo vital. O
O sea, no es nueva la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, la escritura, ya repito, fueron 6.000 años de adaptarnos y todavía hay pueblos no alfabetizados y la mayor parte de la gente es semi-analfabeta, ¿verdad? Entonces, claro, la cuestión es que esta hibridación virtuosa es una apuesta fundamental, que decíamos una jornada de lucha universitaria. Claro, la universidad pública es la que representa de repente frente a la racionalidad gestionaria, la racionalidad funcionante, representa una pérdida de tiempo, estudiar cosas que no son útiles, explorar cosas que no hace falta explorar porque la máquina se ocupa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay una resistencia ahí que no es tecnófoba, pero que dice, ojo, porque no hay ningún problema con la máquina, que estamos utilizando la máquina, pero ojo, porque que esa delegación no sea una delegación suicidaria, ¿no? Bueno, hemos llegado como al final, me parece que muchísimas gracias, un aplauso total. Bueno, sinceramente, muchas gracias a ustedes. Está Toby que está contento y mueve la cola. Y entonces, bueno, hasta cuando quieran, en presencia o distancia, y de mi parte, realmente con mucho, mucho gusto. Chau, chau. Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias. Ha sido hermoso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, una cosita nomás que queríamos, yo ni lo presenté al profesor, me di cuenta después, que no dije nada de él, pero todos lo conocen. La idea es, de algún modo, seguir discutiendo estas cosas profundas. Nos parecía re importante hacerlo en la Facultad de Ciencias Políticas, nos parece re importante hacerlo en la pública, nos parece importante en esta jornada de paro, y agradecerles por haber venido, a los compas y a los profes que han venido y a los alumnos que han venido a todas las charlas y a los que se animaron a esta, muchas gracias, y a las compañeras de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y la verdad que nos parece que eso tiene que ser la investigación, una pregunta, no tantas respuestas. Muchas gracias. Un montón de gente. Qué bueno. Me encantó. Sí, no, es impresionante. Qué Yo no lo había escuchado, así que tuve estos días escuchándolo en radio como con distintas Es entrevistas que mata. me encantó. Porque cuando te encontrás con alguien que no lo había Absolutamente. Gracias. sí. Un poquito la cámara. Sí, la vamos a subir. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mirá lo que tengo que hacer para compartir 2 horas. Pero yo estoy ahí. de casualidad. Yo sigo poniéndole. Qué hermoso. Felicitaciones a todas, querido Catri. Gracias. De lo mejor que ha hecho la facultad este año es que se escuchan. Ay, gracias. Bueno, es lo Gracias. mejor. Para mí es lo mejor.